Bueno, buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Hoy tengo un hermoso mensaje para ustedes, cómo caminar en los tiempos difíciles. Es un mensaje que Dios me dio pensándola para ustedes, porque hoy pasamos distintas pruebas. Yo veo muchos hermanos con enfermedades, problemas y luchas, pero tenemos un Dios grande, que Él nos ayuda y nos bendice a los cristianos. Y el inconverso vive en la oscuridad, vive lejos de Dios, entonces tiene problemas, tiene que defenderse por sí mismo. En cambio, los hijos de Dios, ¿qué tenemos? A alguien grande que es Jesucristo. Es el autor de la vida y el autor de la salvación. Es lo más grande que hay y es el creador de todas las cosas. El mundo lo rechaza, en realidad, porque no le conoce. Vive en completa, vamos a decir, despreocupado de las cosas de Dios, pero nosotros vivimos siempre atentos a lo que Dios nos habla a nuestro corazón. Pasamos todos en el mundo, pasamos pruebas. Muchos me escriben que tienen distintas pruebas y yo les contesto cómo salir de ellas, las dificultades. Pero la Biblia asegura, los hijos de Dios nunca vivimos en la oscuridad, porque andamos en luz, porque creemos en Jesucristo y vivimos para Él. Por eso dice en Colosenses 1:13, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros no vivimos en la oscuridad. El mundo generalmente vive en la oscuridad. No tiene salida a los problemas. En cambio, nosotros tenemos salida, los cristianos, porque nos acercamos al Creador de todas las cosas. Y también tenemos los cristianos una cosa, que dice en Primera de Juan 1, 6, 7. Si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Por eso no vivimos en la oscuridad. Tenemos que vivir en victoria y caminar con Dios. Tenemos muchas historias bíblicas. Yo no voy a hablar personalmente de mí o de otra persona, voy a hablar de ciertas historias bíblicas que tuvieron grandes luchas para salir de los problemas. Una era José, que vivía, el padre era Jacob, que vivía en la tierra de Canaán. Y este hombre tenía una familia, tenía 3 esposas o más, pero acá habla de 3. Raquel, que tuvo a José y a Benjamín. Y tenía otros hijos de edad mayor, de Silca y de Bila. Era un hombre próspero, con 3 mujeres. Hoy sería muy próspero, hay que mantenerlas. ¿Y cuál era la riqueza de ellos? Era la ganadería. En la antigüedad, como hoy un día, pasa lo mismo. Hoy tenemos el dinero circulante, pero en la antigüedad los animales, las ovejas, las cabras y las vacas, era la riqueza, era lo que valía, porque era para consumir. Hoy un día tenemos el dinero, es más fácil, pero antiguamente tenían eso, era en la vejez. Y el padre lo amaba porque era el hijo, no el menor, el segundo de Raquel. Lo tuvo en la vejez, era un hombre viejo, él. Y sueños que se hacían realidad. Eso es lo que me pasaba a mí también, yo no quería hablar de mí. Yo de niño era muy soñador también.
y todos mis sueños se cumplieron igual que José. Por eso me llamo, no quise hablar de mí, pero bueno, algo se me escapó. Bueno, y entonces lo odiaban de tal manera que no lo podían ver. Y aparte, él un poquito al grupo de hermanos los mandaba, por ejemplo, el padre mandaba su dinero, vamos a decir que era el capital de los ganados, a cuidarlo, lo mandaba lejos, a lugares para pastorear las ovejas y las cabritas y las vacas, lo que tenía él. Y entonces estaban en el campo cuidando los hermanos, pero seguramente se portaban mal, seguramente hacían negocios. Yo pienso, porque conocí una familia que es lo mismo, lo mandaba a sus hijos a cuidar los ganados y los vendían, algunos para tener dinero, y seguramente ocurría lo mismo. Entonces José, el padre, lo mandaba para controlar todo eso y que le traiga la información. Y lo odiaban por otra forma también, porque él tenía los sueños, que hoy yo me pasé, tenía esos sueños. Él soñó cuando estaban cortando pasto que su manojo, cuando lo ató, lo ponían así en la tierra, y de los hermanos, el de él quedó parado y todos los demás hermanos se inclinaban. Y les contó el sueño al padre y a ellos y a la madre. Y verdaderamente, ¿qué pasó? Llenos de celo y de odio. Dice, ¿qué vas a ser rey? ¿Vas a ser gobernador? Que nosotros nos vamos a inclinar a ti. Después tuvo otro sueño grande José en su vida. Dice que tuvo el sueño y lo contó a los padres, que las estrellas y el sol y la luna se inclinaban hacia él. Y dice, y contó el sueño. Imagínese el odio que le tenían los hermanos. Y el padre no lo comprendía, dice, ¿qué sueño es ese? Nosotros, vos vas a ser rey o gobernador, dice, y todos nos vamos a inclinar ante ti. Y realmente fue así. Entonces, esa era la bronca que le tenían. Entonces los hermanos lo odiaban demasiado. Entonces el padre en un momento lo mandó a ver qué hacían los hermanos que cuidaban el ganado. Lo mandó a José y aparte mandó con un poco de alimento seguramente, y él fue a ver los hermanos. Aparte José tenía una característica especial. El padre, de tanto que lo amaba, le hizo un traje especial, todo de colores. Entonces ya era el hijo predilecto, el Benjamín. Y eso, y le traía una envidia bárbara a los hermanos, una envidia bárbara. Y las ovejas fueron a Siquén, una zona de Siquén, donde lo envió, también envió a José, donde estaban los hermanos. Pero cuando fue José, en realidad no estaba. Estaba más lejos, en Dotán, porque buscaban la zona de pasto y todo eso. Entonces, cuando José los encontró a los hermanos, lo vieron de lejos, con vestido de vestimenta de colores, la capa que tenía. La verdad que tenían un odio bárbaro. Dijo, a cuando viene acá lo matamos. Y así fue, lo querían matar. Y él fue a Dotán, y ahí dice, no lo maté vamos a decir, de beduinos, de vendedores de especies. Venían un grupo y vendían especies y cosas, todo eso que se vendían los camellos. Entonces ellos vieron de lejos que venían. Entonces, ¿qué dijeron? Lo vamos a vender al hermano, a José. Entonces, ¿qué hicieron? Lo vendieron a los beduinos, porque dijo, Rubén dice, no lo queremos matar, porque realmente no querían tener esa carga encima de su vida. Hicieron bien y lo vendieron. Y estos iban a Egipto
así es la historia. Iban a Egipto, le quitaron sus túnicas antes de venderlo, mataron un cabrito, mancharon con sangre, entonces fueron, dice que descansaron en el momento que hicieron la transacción, y se fueron a ver al padre. Y el padre, cuando tuvo la noticia que habían destrozado las bestias, ellos fueron que las bestias habían destrozado a su hijo, José, se entristecieron mucho, el padre se entristeció porque era el hijo preferido, a matar. Dice, estaba muy triste, entonces rascó sus vestidos y puso sus lomos de silicio, hizo duelo y tuvieron mucho dolor en la casa porque era el hijo preferido. Y ellos habrán hecho un buen dinero, lo vendieron a los ismaelitas, eran los ismaelitas, pero lo vendieron a José en 20 monedas de plata a Egipto. Y ahí lo compró. Después viene la historia que lo compró Potifar. Potifar era un capitán del ejército de la guardia del rey de Egipto. Era un hombre que tenía su buena posición y vio al niño y lo compró. Era un niño más o menos de edad de 17 años, o 16, 17 años. Y lo tomaron y dice, y cuando llegó a Egipto, el Potifar lo hizo encargado de todos sus bienes y de todas sus cosas. Lo hizo encargado, lo único que le pidió, que no se meta con la mujer de él, que la respete como mujer porque le dio todo lo que es la comida, todas las cosas, los empleados que tenía, todo eso, él era encargado principal. Por eso Dios lo prosperó a él, porque él era un hombre que creía en Dios, lo prosperó en todas las áreas. Muchas veces pasamos nosotros momentos también muy difíciles. Pasamos momentos difíciles, pero el cristiano tiene una salida. Dios nos prospera, no nos deja ahí. Muchas veces uno tiene una enfermedad o tiene un problema y cree que no tiene salida, pero en realidad hay salida para todo. Hay salida para todo, los que confiamos en Jesucristo. Y así es la historia de este hombre. Y bueno, y ahí tuvo un conflicto en la casa de Potifar. Tuvo un gran conflicto porque la esposa lo quería, lo amaba, lo acosaba de Potifar y tuvo un problema grande. ¿Y cuál era el problema? Que ella, claro, se quería acostar con él. Y él la respetaba como la hija de él. Tanto lo acosaba, todo lo robó y huyó de su presencia. Cuando huyó de su presencia, ella gritó que José la quería violar, que bueno, muchas veces nosotros nos preocupamos mucho. Nos preocupamos mucho cuando tenemos un problema, pero no tenemos que olvidarnos, así como José, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en los problemas. Y eso es lo que tenemos que acordarnos siempre, porque nosotros no vivimos en la oscuridad, sino vivimos en la luz. Pero la oscuridad, justamente José en la oscuridad,
posiblemente la cárcel era un sótano, no sé, yo no sé de la antigüedad. Yo estuve en la cárcel del apóstol Pablo, la vi, era una habitación ahí en Roma, alta de 2 metros, y ahí estuvo el apóstol Pablo, y era adoquines y una pieza 4x4. Ahí estaba encerrado. Debe haber sido una cosa un poco más grande porque había varios presos, estaba el copero del rey, estaba el panadero y otros más, y él ahí testificaba, José, y daba buen testimonio. Y así nosotros, muchas veces, cuando andamos en problemas y en lucha, no tenemos que desesperarnos o sufrimos maltrato. Así como José estuvo Dios, así va a estar con nosotros en todo momento. Por eso ustedes no se preocupen. Y ahí estuvo un largo tiempo. Y se le cumplió el sueño a José. Porque ahí aprendió más el idioma, las costumbres dentro de los presos. Y estuvo también con el copero del rey, ellos tuvieron un sueño. Y el panadero tuvo un sueño. Y él los interpretó. Y de ahí, al interpretarlo, uno para la horca y el otro a la libertad, o sea, atender otra vez al rey, el copero. Y José pasó un tiempo largo que estuvo en la cárcel, muchos años. Es triste estar en la cárcel. En realidad es triste porque es un lugar solitario, es un lugar que uno no tiene la libertad, y más siendo joven. Imagínese la edad que tenía José, 20 y pico de años, y está metido ahí. Muchos dicen, mi futuro, mi esto, mi aquello, se preocupan mucho. Era un joven, tenía futuro, pero él, lo que hacía José era confiar en Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Yo también en muchas oportunidades dije, no tengo salida en esto, no tengo en aquello. Pero cuando uno realmente confía y pone su confianza en Dios, Él nos abre la puerta. Porque Él es la luz del mundo. Por eso no tenemos que desesperarnos. O tenemos falta de trabajo, o hoy el mundo está lleno de violencia, hay guerra por todos lados, uno ve que no cesa, en Israel, en Estados Unidos, en Rusia, atacando a distintos países, a los ucranianos, y eso no tiene salida, cada vez va a ser más. La violencia engendra violencia y el mundo está en decadencia. Yo he visto por el mundo, porque he andado mucho, anduve por la Unión Soviética mucho tiempo y vi cómo es en realidad el mundo y el trato que tienen. A mí me trataron bien, pero la gente, hay muchos que lo tratan muy mal, sufren. Y la gente sufre y tiene que vivir con $12 por mes, que es muy poco dinero. Es muy poco dinero. Y yo tuve la oportunidad de decir a una mujer, le digo, quiero que me cocines, porque yo tenía un departamento de lujo, todo lo mejor. Y me dijo, yo le dije, yo quiero una cocinera, si ella me puede cocinar. Entonces me venía a cocinar al mediodía y a la noche. Y le digo, pero quiero comer como ustedes comen. Y vi lo triste. Agarró, me compró la patita de pollo, una papa, un huevo. Y con la pata del pollo me hizo primero una sopa. Yo le digo, ¿cómo ustedes? Y después de la sopa fue y puso fritura, porque en Rusia, por ejemplo, acá se usan los aceites, allá no. Generalmente usan o manteca o grasas. No se usa el aceite. Hay muchas cosas que no se usan, porque allá es
En Rusia no, la medicina no, la gente no va tanto al médico como en el mundo capitalista. Va muy poco y todos le hablan de una vida sana como ellos hacen. O sea, yo me encontraba con la gente y me hablaban de la vida sana, lo que hacen, sus costumbres y sus cosas. Entonces yo me quedaba maravillado y le digo, ¿cuándo estuviste enfermo? No conocían tanto las enfermedades, o sea, degenerativas y todas esas cosas, porque ellos vivían una vida distinta. Y vi las costumbres realmente, y me gustaba ver esas cosas. Y acompañaba porque yo quería ser igual como José, pertenecía al pueblo, como José quería ser un egipcio. Y así fue con José. Él quería sus costumbres, pero en la cárcel lo sacaron después porque él interpretó los sueños. Y cuando interpretó, dice, ¿quién puede interpretar al rey el sueño que tú? Él tuvo un sueño y no había ningún entendido que podía interpretar. Y dice, hay uno acá, un israelita que te va a interpretar. O sea, tenían confianza, el copero. Y así fue. Lo llamaron y él le interpretó el sueño. Dice que va a haber un grande hambre en Egipto y todas las cosas que ocurrió, la historia capaz ustedes la conocen. Y él dijo, bueno, voy a almacenar el trigo, voy a almacenar toda la comida necesaria para vivir 7 años realmente de crisis, sin alimento, porque no había lluvias, no había nada de eso. Como ocurre en muchos países, cuando no hay nada se almacena, depósitos. ¿Y eso qué trae? Esa reserva, entonces vienen y la gente puede comprar con su dinero o con sus bienes. Generalmente muchos se usaban los bienes, su ganado, sus cosas, había mucho trueque en la antigüedad. Y después, yo me acuerdo que en un país estuve que tampoco había moneda, y lo único que había, por ejemplo, el trueque, muchos no entienden, eran barritas de oro, pedacitos de oro que tenían tantos gramos, entonces se truequeaba. Ese era que han vendido una vaca o algo, tenían tanto y hacían el trueque a otra moneda. Y la cuidaban y la ponían en un papel celofán bien para que no se gaste, no pierda el peso. Y eso en la antigüedad hacía, porque oro había siempre y plata había siempre. Y eso es lo que hacía. Entonces tuvo 7 años de hambruna, grande hambruna. Entonces él justamente se cumplió el sueño. Hasta la familia de José vino a verlo por alimento, trigo y todo lo que necesitaban y él tenía. Y así fue la historia. Por eso Dios, cuando nos manda muchas veces una prueba, nosotros no entendemos. A mí me pasó, yo muchas veces pasé una prueba muy difícil. Y no entendemos por qué. Y nos desesperamos. Porque no tiene solución. Hay algo que no se puede arreglar. Hay muchas cosas que no se pueden arreglar. Y dice, ¿cómo lo arreglo? No hay. Lo único, ¿sabe lo que es? Es de rodilla. Los hijos de Dios, ahora el que no es de Dios, el que no tiene la luz de Cristo adentro, bueno, él busca los medios y la forma de encontrar la salida. Pero el Hijo de Dios, nosotros, ¿qué tenemos? La oración. La oración. Por eso le digo, yo, por ejemplo, en las grandes adversidades que tuve en la vida, ¿qué hacía con mi familia? Teníamos una mesita, una Biblia, leíamos 2, 3 versículos y orábamos a Dios. Y esperábamos como si viniera la provisión de arriba. Tanta fe teníamos. Y eso es lo que hay que tener el cristiano. Porque nosotros
¿Qué tenemos? A Cristo en nuestra vida. Yo tengo a Jesucristo. Hay uno que siempre me dice, un señor, un martillero, me dice, ¿sabes, Juan Carlos, te llamo a vos? Te quiero contar algo. Tengo a Jesucristo en mi vida. Y yo me pongo contento. ¿Te acordás? Dice, los otros días me llamó. ¿Te acordás de mí cuando me llevaste al hospital? Yo lo llevé al hospital. Tenía un cálculo en los riñones. Y fui al hospital y estuvimos 3, 4 horas ahí esperando y el pobre hombre no lo atendían. Y estábamos en mi auto y digo yo, bueno, ¿querés que haga una oración por vos? Vamos a orar. Vos tenés fe. Yo no lo conocía mucho, su fe ni sus costumbres. Él me pidió, porque era un vecino, vive cerca. Y bueno, sí, dice, yo tengo fe, Juan Carlos. ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador? Sí. Entonces, ¿qué hice? Bueno, vamos entre los dos a orar, juntos. Los dos viejitos ahí orando. Orando de rodilla y clamando. Clamando en el hospital. Y ¿sabes? Me dijo, al ratito me dijo, estoy sano. Sí, le digo, ¿seguro? ¿O no querés ver al médico que no nos atiende nunca? Estábamos 3 horas esperando. No, dice, estoy sano. Y así fue. Y hasta hoy, esto pasaron más de 10 años y hasta hoy está sano. Me llamó por teléfono y me dijo, estoy sano, sano. Dios me contestó y me dice, ¿sabés a quién tengo? Por eso nosotros, queridos hermanos, lo tengo a Jesucristo en mi corazón. Así me habló Él. Y vos, me dice, lo mismo. Dice, yo cuando me voy de acá, me voy al encuentro del gran libertador de mi alma. Por eso, queridos hermanos, en las pruebas, en las luchas, en los dolores, en los problemas, en todas las cosas tenemos que saber que Dios nos ama de todo corazón, pero tiene un propósito para toda cosa. Él nos ayuda también, como a este caso de este testimonio, sí, este testimonio nos ayuda. Por eso cuando vienen los problemas, no busquemos en la oscuridad como el mundo la da. Lo buscan en la oscuridad con los amigos. Ustedes vayan a la fuente de poder. ¿Cuál es la fuente de poder? Jesucristo es el autor de la vida. Cualquier enfermedad, cualquier problema que tengas, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Y nos da la libertad. Alguna salida vamos a tener. Por eso tenemos que confiar, vivir hasta morir. Yo siempre digo, yo estoy firme hasta la muerte. Creo en Jesucristo. He visto miles de milagros. Y les puedo decir una cosa. El mundo no puede dar esos milagros. Conozco hasta hoy gente que me viene a agradecer que tenía un cáncer en la cabeza. Una mujer vino a vernos. Estaba destruida, tengo 3 meses de vida. Así me dijo a mí en la plataforma. Y yo, ¿sabe lo que le dije? ¿Crees realmente que Él puede hacer un milagro? Yo creo, dice. ¿Sabe lo que pasó? Recibió el milagro y se sanó. Tenía pocos días de vida. Porque Dios tiene todo poder. Una señora hace poquito yo la llamé y me dijo, todavía estoy sana de una campaña. Y yo le digo, sí, Dios me sanó, dice, y hasta hoy nunca más fui al médico. ¿Por qué? Porque se encontró con el autor de la vida.
que es Jesucristo. Por eso tenemos que andar en la luz. En la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Es el autor de la vida. A Él todo le pertenece. Nuestros problemas no tenemos que llevarlos a los cuentos de la gente, sino llevarlo a la luz de Cristo y acercarnos a Él. Y donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí va a estar Él. Pero tenemos que confiar, eso es lo que falta. Confiar, confiar, confiar hasta morir. No claudicar. Por eso el cristiano no tiene que ser de nombre, sino tenemos que vivir. Por eso les digo, queridos hermanos, los problemas para Dios son todos chiquitos. Todos. Si se los entregamos a Él. Por eso cada uno de nosotros los problemas, pónganse de pie. El que tiene un problema puede poner su mano donde tiene el dolor o sus problemas y yo voy a orar. O tiene un problema en el corazón, cualquier problema. Dios obra. Dios obra. Señor Jesucristo, te damos gracias. Tú moriste en la cruz, tuviste victoria, Señor Jesucristo. Resucitaste al tercer día. Eres el autor de la vida, Señor Jesucristo. Nos diste la vida a nosotros. Tú tienes todo poder. Nos salvaste, nos libraste, Señor, de todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, a todos los que tienen enfermedades, los que sufren, los que tienen problemas, los que tienen lucha, los que no tienen trabajo, los que sufren de distintas cosas, Señor. Tú conoces cada problema de cada hermano, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Sabemos que en el nombre de Jesús de Nazaret, sánalo. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo en el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre. Creemos, Señor, que tú haces los milagros, porque tú eres el autor de nuestra vida. Tú eres el autor de la salvación. Tú eres el autor de la libertad que tenemos, Señor, en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.